La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora hacemos contacto con el doctor Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre estos temas, de esta polémica y esta pugna que se ha desatado entre los jueces destituidos en 2019 y el Consejo de la Judicatura. Doctor Murillo, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido a Notimundo Estelar. Buenas noches, Fausto. Un gusto estar en este prestigioso medio y estoy a disposición suya para absolver las inquietudes en torno a estas cuestiones que son del momento. Gracias, doctor. En los últimos días se ha conocido sobre estos dos fallos que de alguna forma han desatado esta polémica y estas diferencias y cuestionamientos también al Consejo de la Judicatura. Según la Corte Constitucional, se trataba de una evaluación que fue inconstitucional. De otro lado, también la Corte de Pichincha ha declarado que se violaron derechos de los jueces y conjueces destituidos en 2019. Dos fallos que de alguna forma son complementarios y favorables a los jueces, a los jueces destituidos. Es realmente un problema en el cual se metió el Consejo de la Judicatura. Bueno, cuando se asumen las funciones y asume un cargo como vocales del Consejo de la Judicatura para gobernar desde el ámbito administrativo la función judicial, se toman riesgos. Y si uno no está en el cargo para tomar riesgos, pues es mejor que no acepte el cargo. En ese sentido, el Consejo de la Judicatura asumió la responsabilidad inmediatamente de posesionado de llevar adelante un proceso de evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Para ello expedimos reglamentos que en su momento fueron los que se publicó en el registro oficial, y con reglas claras los señores jueces se sometieron a la evaluación. Hubo algunos jueces que desistieron y no se sometieron a la evaluación, otros que renunciaron y otros que en el camino fueron removidos, destituidos, vale decir con precisión, por faltas disciplinarias gravísimas. En ese contexto concluyó la evaluación, que fue obviamente por sectores similares a los que ahora cuestionan, fue objeto de muchas críticas. En determinados momentos querían que el proceso de evaluación se caiga o se anule. Ustedes hablaban de una metodología que se había elaborado por parte del Consejo de la Judicatura y posteriormente también que hubo un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y hablaban también del clamor ciudadano, de lo que ocurría para ese momento con la justicia, con los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero ¿esto en qué parte de la Constitución o de la ley está? Bueno, el artículo 187 de la Constitución y el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el Consejo de la Judicatura tiene la potestad, la facultad y la obligación de evaluar el desempeño de todos los servidores judiciales, y en el caso de la Corte Nacional de Justicia, evaluar cada 3 años en términos normales y regulares, pero cuando se reciben denuncias de irregularidades y de actos que preocupan a los usuarios del sistema, como fue el caso en el año 2019 y 18 específicamente, recordará que el Consejo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, presidido por el doctor Trujillo, entregó algo así como 800 denuncias que acusaban directamente a la Administración de Justicia y específicamente a la Corte Nacional en casos emblemáticos como el de 30S, Lununcoto y en fin otros que cuestionaban la forma de administrar justicia. De acuerdo, pero para eso habían procesos administrativos, el debido proceso también, el cual de alguna forma debió respetarse para entonces, no hacer una evaluación antes de hora, de acuerdo a lo que incluso ha establecido ya la Corte Constitucional. La evaluación era cada 3 años, no el momento que se les ocurre. No, justamente le estoy precisando que en términos regulares es cada 3 años. Pero el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial faculta en cualquier momento hacer una evaluación cuando se han recibido denuncias de irregularidades o de un servicio en las condiciones que estaba prestándose en aquella época la Administración de Justicia en la Corte Nacional. Esa es la base legal que nosotros tuvimos y obviamente la disposición o el exhorto del Consejo de Participación Ciudadana. Pero esto no quiere decir que lo hicimos violentando la Constitución o las normas. Nosotros, la Corte Constitucional en su fallo ha dicho,
El Consejo tiene las facultades, son legítimas la metodología y las potestades que ha ejercitado, no se han violado los derechos de los servidores judiciales como la independencia, la inamovilidad, no se ha afectado la competencia de otras instituciones del Estado y la evaluación ha sido prácticamente perfecta. Pero antes de lo establecido. Exactamente, salvo la oportunidad. Pero ya hay una violación ahí. Obviamente, eso es lo que ha señalado la justicia constitucional. Nosotros hemos hecho el trabajo, obviamente, ha sido observado en esto. No digamos antes de hora, el país requería, pero obviamente la Corte, luego de pasado el tiempo, y ha tomado esta decisión. Nosotros no tenemos más como hombres de justicia y de derecho aceptar esa decisión, porque es el órgano que juzga. Nuestra actuación ha sido sometido a la constitucionalidad y ese órgano ha dicho lo que usted acaba de manifestar y la ciudadanía conoce. De todas formas, los jueces finalmente fueron removidos y para un poco ir avanzando en el tema, fueron removidos y hay un fallo de la Corte Constitucional. Usted dice que son hombres de derecho y acatarán este fallo. ¿Qué implica acatar este fallo? Sin duda implica que todas las disposiciones de esa sentencia en relación a las evaluaciones regirán para el futuro. Así lo ha dicho específicamente. En las próximas evaluaciones tendremos que observar estas disposiciones de la Corte Constitucional. Y ha dicho que si dentro del resultado de la evaluación los jueces que fueron removidos se sienten vulnerados en sus derechos, que acudan a la justicia ordinaria, al contencioso administrativo para que establezca o cuantifique si tienen derecho a una reparación económica. Ese es un juicio, un proceso en el que nosotros haremos valer nuestros derechos. Posteriormente, en el supuesto de que esa justicia ordinaria establezca reparaciones económicas, tendrá que en ese evento pagarse la reparación económica y una vez que se pague esa reparación económica, repito, si es que hay lugar, puede darse una acción de repetición. Esos son los con lo cual les tocaría pagar a ustedes. Con lo cual les tocaría pagar a ustedes. Lo cual tendríamos que asumir nosotros. En este momento está en riesgo nuestro patrimonio. Sabíamos a lo que nos metíamos y tenemos que asumir y afrontar las consecuencias. Al menos pero hay una consecuencia positiva, si me permite. La justicia ecuatoriana cambió luego de esa evaluación. No se darían los fallos que se han dado con la integración de nuevos jueces en la Corte Nacional de Justicia. Solo recordemos un caso, 30S, 11 años sin sentencia. Tuvo que hacerse la evaluación, tuvo que hacerse el concurso y tuvieron que entrar jueces independientes, imparciales y dictar sentencias. ¿Los jueces removidos en 2019 no eran independientes, no eran imparciales? Si no dictaron sentencia en tantos años en el caso de 30S o dictaron sentencias en las condiciones que se han dictado y se han cuestionado, obviamente estaba en entredicho la imparcialidad y la independencia de esos administradores de justicia. Pero vamos más allá. La evaluación fue rigurosa. Usted puede en YouTube ver los videos, están grabados, la defensa oral de cada uno de los fallos que se les puso a examinar a los señores jueces. Y usted puede ver ahí la capacidad intelectual, la formación académica, el conocimiento del derecho, y esos jueces estaban administrando justicia. No superaron los 80 puntos mínimo y por eso fueron removidos, porque así manda la Constitución y la ley. En paralelo, doctor, ellos han acudido también a la justicia ordinaria, fueron hasta el tribunal de la Corte de Pichincha, que días después de lo que se dio a conocer este fallo de la Corte Constitucional, también emitió aceptaron una acción de protección presentada por los ex jueces, los jueces destituidos en 2019. En esta acción de protección también hay una polémica y cuestionamientos. Esta es otra instancia que de alguna forma confirma lo que ha dicho la Corte Constitucional y esta vez manda una reparación. A ver, pongámonos en precisión. Presentaron una acción de protección, la acción de protección de los jueces removidos, no destituidos. Removidos, esa acción de protección en primera instancia ganó el Consejo de la Judicatura. En segunda instancia correspondió la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, cuyo juez ponente es el doctor Favara, acompañado de la doctora Diana Fernández y el doctor Narváez. Esa sala
el 30 de diciembre, 7 días posteriores a la sentencia de la Corte Constitucional de 23 de diciembre del 2021. Hagamos una precisión ahí. ¿Esto solo es una coincidencia o una extraña coincidencia? De acuerdo a lo que leo en sus palabras. Es una extraña. Es una muy extraña coincidencia. ¿Por qué extraña? Porque la apelación de la acción de protección, el señor juez Favara ha tenido en sus manos más de 1 año y medio. Y la acción de protección, la apelación es de inmediata despacho y de decisión. Sin embargo, se tardó 1 año y medio. El Consejo de la Judicatura le recusó por mora en el despacho. Desafortunadamente, los colegas jueces que conocieron esa recusación rechazaron la recusación presentada por el Consejo de la Judicatura y le dispusieron que en 8 días dicte sentencia. Sin embargo, se guardó 8 meses más el expediente y no dictó la sentencia. ¿Qué pasó con esta sentencia? Que la Corte Constitucional se pronuncie el 23 de diciembre y 7 días después se emitió el fallo que estamos hablando de apelación de la acción de protección. Esta acción de protección fue resuelta como usted menciona el 30 de diciembre, pero hay condiciones en las cuales se ha resuelto esta acción de protección que ya han sido públicas y cuestionables al menos. Nos referimos a las condiciones en las que una de las representantes del tribunal firmó este fallo. Cuéntenos usted cómo fue. Bueno, nosotros siendo parte procesal, a pesar de ser autoridades del Consejo de la Judicatura, por ser parte procesal podemos referirnos a ese tema de la justicia constitucional porque nos involucra directamente y somos agraviados con esa decisión. Absolutamente irregular la intervención y la firma en la sentencia de la doctora Diana Fernández. ¿Por qué? La doctora estaba en ejercicio de sus vacaciones solicitadas y programadas con anterioridad del 27 al 31 de diciembre. Sin embargo, a través de un correo electrónico, suspende las vacaciones. Y aquí vamos a ver luego de las acciones de investigaciones que estamos realizando, quién le autorizó o el funcionario por orden de quién autorizó habilitarle a la doctora para, estando suspendida su jurisdicción y competencia, es decir, no era una jueza habilitada, procedió a firmar electrónicamente una sentencia de casi 90 fojas, estando a control remoto. En el correo electrónico, la jueza Fernández pide dejar sin efecto sus vacaciones de urgencia. Así dice textualmente en el correo electrónico que se ha conocido. ¿Cuál era la urgencia? La urgencia era firmar ese día ese fallo. ¿Por qué ella no podía firmar otro juez? Ese fallo, continuar con sus vacaciones. Aquí hay una cuestión fundamental. Un juez, para poner la firma en una sentencia, tiene que haber estudiado el proceso, tiene que haber analizado el proyecto que ha sido presentado a consideración por su colega ponente, y en 3 horas o menos no es posible que un expediente tan delicado, tan importante, nada más ni nada menos, presentado por los ex jueces de la Corte Nacional y con jueces en contra de ¿quién? En contra del Consejo de la Judicatura, sea tratado de esa manera tan alegre, tan liviana, tan irregular. Es decir, de acuerdo a lo que ustedes han informado, la jueza Fernández dejó sus vacaciones por unas horas para llegar y firmar esta sentencia. De lo que se establece en lo formal, si no tenía una acción de personal que le reintegre a sus labores, la señora presumiblemente, y eso lo demostrará las investigaciones, actuó sin ser jueza habilitada en ese momento. Le había habilitado una funcionaria de nombre Paola, no voy a mencionar su apellido, pero de nombre Paola, le habilitó para poder poder firmar. ¿Era correcto? ¿Era el camino? Habilitó el sistema. ¿Ella era competente para eso? No tiene la acción de personal que le faculta legal y jurídicamente a asumir su competencia que estaba suspendida. Esa es una cuestión muy grave. ¿Y esta funcionaria en qué área trabaja? ¿Para quién trabaja? No le ubico yo a la funcionaria, pero aquí el responsable, el que tiene que dar explicaciones sin duda en su momento, será el juez ponente, porque él tenía la responsabilidad
de hacer conocer su proyecto a los colegas, y una vez que le pongan el visto bueno, la conformidad con su posición, con sus argumentos, con su decisión, ahí podía habilitar el sistema estando todos los jueces en funciones. El juez Favara ha dicho textualmente, y me autorizó a poner, a decir esta parte textual que él pone. Dice: la jueza acudió físicamente a la corte, que firmó con firma electrónica y que incluso presentó sus sugerencias y adiciones, que lo hizo la doctora Fernández vía WhatsApp. Así lo dice textualmente, y que también que la jueza tenía derecho a renunciar a su licencia, es decir, a sus vacaciones, y recobrar la jurisdicción de acuerdo al artículo 153, numeral 2 de la ley. Entonces, él supuestamente está avalando la acción de la jueza. A ver, aquí hay algo que tiene que quedar clarísimo. Los jueces tienen atribuciones jurisdiccionales. El Consejo de la Judicatura tiene atribuciones y potestades administrativas. Es el Consejo de la Judicatura el que concede una licencia, el que otorga vacaciones, el que suspende o puede aceptar la suspensión de las vacaciones, y es el que da las acciones de personal, de suspensión y de reincorporación al trabajo. Esa es la formalidad sustancial, y eso es potestad del Consejo de la Judicatura. Los jueces en el ámbito administrativo nada tienen que hacer. En este caso, la decisión del Tribunal de la Corte de Pichincha es básicamente autorizar o disponer una reparación para los jueces removidos en 2019. ¿Es correcto esto? A ver, ¿cuál es el efecto de este fallo? Esta sentencia cae en absoluta contradicción con la sentencia de la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de justicia constitucional. ¿En qué sentido? Porque ellos aducen que es complementaria y que les favorece. De ninguna manera. La Corte Provincial de Pichincha, en relación a la Corte Constitucional, está en una inferior jerarquía. Es como en el caso de la Corte Nacional frente a la Corte Provincial. En ese sentido, aquí hay una sentencia anterior de la Corte Constitucional que resolvió el tema de la inconstitucionalidad y estableció los parámetros de ser afectados en sus derechos. Los jueces tienen que ir a la contencioso administrativo a demandar, y estableció bajo qué parámetros se puede establecer una reparación o una cuantificación de una reparación económica. La sentencia de la Corte Provincial, totalmente contrariando esta dimensión que establece la Corte Constitucional, ha dicho que existió violación a la independencia, que existió violación a la inamovilidad de los jueces, y ha ordenado una reparación económica por 9 años a cada uno de los presuntos jueces perjudicados. Lo que implica de alguna forma una reparación que podría ser cercana al $500,000 por cada uno de los ex jueces, de los jueces removidos. Eso se tendrá en que cálculos... ver si la justicia ordinaria, podría ser verdad si la justicia ordinaria, el contencioso administrativo así lo decide. Pero nosotros hemos presentado una petición de nulidad de esa sentencia por la indebida conformación del tribunal. Hemos presentado un recurso horizontal de ampliación y aclaración, y presentaremos una acción extraordinaria de protección en contra de esa sentencia, y será la Corte Constitucional la que tenga que decir si prevalece su sentencia o prevalece la sentencia del inferior, en este caso de los jueces Favara, Fernández y Narváez. Y en función de la resolución de estos 3 jueces de la Corte Provincial, quiero de alguna forma entender, y quiero su lectura, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué la urgencia de hacerlo el 30? ¿Por qué la urgencia de salir de las vacaciones por unas horas sin la acción de personal adecuada? ¿Cuál es su lectura? Aquí hay que decir a la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura emitió la resolución que establece el reglamento para evaluar a los jueces de cortes provinciales del país y los jueces de tribunales contenciosos y contenciosos tributarios del país. Esta sentencia
que estamos hablando de la Corte Provincial, en su verdadero contexto trata de evitar, con las decisiones que ha tomado, de evitar que se practique por parte del Consejo de la Judicatura esa evaluación. Ese puede ser uno de los asuntos de fondo de la premura y de la prisa para poder para haber sacado la sentencia el 30 de diciembre, pocos días después de la sentencia de la Corte Constitucional y un día antes de que termine el año 2021. Finalmente, doctor, ayer los jueces removidos en 2019 no descartaban eventualmente solicitar, amparados en estas resoluciones y en estos fallos, más adelante la reincorporación a sus cargos, y esto podría ser otro problema para el Consejo de la Judicatura. Hay jueces posesionados que están en funciones y ellos podrían eventualmente pedir la reincorporación. Si las resoluciones van en esta línea, se complica. No olvidemos que está en entredicho la validez, la legitimidad de esa sentencia. Nosotros hemos presentado una petición de nulidad y tomaremos las acciones que nos franquee el sistema frente a esa sentencia y frente a la irregular intervención de los jueces que conformaron ese tribunal. Y no se olvide que también le he dicho que presentaremos la acción extraordinaria de protección contra esa sentencia, y en su momento será la Corte Constitucional la que tiene que decidir si esa sentencia prevalece o prevalece la sentencia de la Corte Constitucional. Sin duda, crisis en la justicia. Gracias, doctor Murillo. Buenas noches. Gracias por recibirnos. Un gusto y buenas noches también. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.